Bendiciones, mis queridos hermanos. Para el día de hoy estaremos dando un pequeño resumen del tema guerra espiritual, cómo mantenernos firmes. Y utilizaremos el texto base del manual, Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8 y 9. Les recomiendo leer todo el libro de fundamento para que puedan tener una concepción total del resumen que les estoy dejando. La Biblia dice en el nombre de Jesús: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe. Acá podemos darnos cuenta en esta advertencia, en este texto de la palabra del Señor, estamos en medio de una batalla espiritual, en la cual quien milita, o sea nosotros, tenemos que estar en total sobriedad y velando, y que debemos estar conscientes de que debemos resistir firmes en la fe a nuestro enemigo. En el libro de Juan, capítulo 8, versículos 42 y 47, nuestro Señor Jesucristo, a aquellos religiosos de la época que decían ser hijos de Dios, Jesús les dijo lo siguiente. Jesús entonces les dijo: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar la palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye, por eso no las oís vosotros, porque no sois de Dios. En el versículo 44, que es el que más nos trae luz en este contexto, es que el Señor Jesucristo le decía a estos religiosos de su tiempo que ellos eran de vuestro padre el diablo y que sus deseos querían cumplir. Es impactante ver cómo Jesús nos está hablando de algo físico, sino espiritual. Todo aquel que no ha nacido de nuevo, aunque no lo sepa, vive bajo el dominio de Satanás, haciendo su voluntad. Esto incluye acciones de mentira, egoísmo, la misma rebelión contra Dios. Cuando creemos en Cristo, Él nos transforma. Por eso siempre hablamos de un nuevo nacimiento. Es en esa transformación donde ya no somos parte de ese sistema de oscuridad, sino que somos rescatados. Colosenses capítulo 1, versículo 12 al 14 dice: con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre y perdón de pecados. Aquí entonces podemos hacernos ciertas preguntas. En este nuevo nacimiento no es solo un cambio de creencias, es un cambio de reino. Pasamos del reino de la oscuridad al reino de la luz. Pasamos también de la esclavitud del pecado a la libertad en Cristo. Y pasamos de la oscuridad de Satanás a la luz gloriosa de Dios. Esto significa que ahora que estamos en Cristo, le pertenecemos y servimos a Dios, no al enemigo. Ahora bien, ¿qué es la guerra espiritual? La guerra espiritual, hablando sobre que este campo de batalla hay dos lados opuestos, tenemos que estar completamente convencidos de que no es algo visible, sino espiritual. ¿Sabías que aunque no la veamos físicamente, hay una guerra que se libra todos los días a nuestro alrededor? Y este conflicto invisible ocurre entre el reino de Dios y el reino de las tinieblas. No se trata de una lucha física, es una lucha espiritual. Esta guerra afecta nuestras decisiones, nuestras acciones, incluso nuestras relaciones. Aunque no la podemos ver con nuestros ojos físicos, la sentimos en el alma. Quisiera hacerte una pregunta. ¿Habrás sentido últimamente luchas internas que no puedes explicar con razones humanas?
¿Has visto a amigos, familiares, conocidos enfrentarte como nunca antes? Satanás los usa para enfrentarnos y por eso hablaremos más adelante sobre esa guerra que se tiende a efectuar en el mundo físico, pero nace en el mundo espiritual. Veamos ahora, ¿quién es nuestro enemigo? Como no se trata de una lucha física, sino espiritual, la Biblia llama a Satanás como el adversario. Es un personaje real. ¿Por qué debemos entender que Satanás es un personaje real? Para que no ignoremos sus artimañas y recordemos el texto base que hemos utilizado. Satanás fue creado como ángel de luz, llamado Lucifer. Lo vas a leer en Isaías capítulo 14, versículo 12. Este personaje se llenó de orgullo y se rebeló contra Dios. Fue expulsado del reino y desde entonces opera para destruir, confundir y apartar a las personas del propósito de Dios. La Biblia lo reconoce como el tentador, Mateo 4:3, el padre de mentira, Juan 8:44, el acusador, Apocalipsis 12:10, el Dios de este siglo, Segunda carta a Corintios, capítulo 4, versículo 4. ¿Cómo ataca Satanás? Satanás no siempre ataca con fuerza o a veces lo hace con sutileza. Él inicia sembrando dudas, distrae a las personas con cosas que parecen ser buenas, pero su fin es final de muerte. Divide amistades, familias, te acusa por tu pasado, te tienta en tu debilidad y quiere que te rindas. ¿En qué área de tu vida has bajado la guardia últimamente y has estado sintiendo los abates del enemigo? Cierra toda brecha al enemigo, pues él opera en reinos celestes, así que no lo esperes físicamente. Trata de observar en qué área espiritual el enemigo ha querido atacarte. Podemos observar ejemplos bíblicos de guerra espiritual cuando en el libro de Mateo capítulo 4 vemos a nuestro amado Señor Jesucristo siendo tentado por el enemigo en el desierto. Satanás lo tentó con comida, con poder y orgullo. Pero qué buena noticia. Ya tenemos una herramienta que el Señor nos ha dejado como para que observemos de qué manera nosotros también contrarrestar las artimañas del enemigo. Jesús respondió con la palabra. Y con la palabra nosotros nos defendemos del enemigo. También encontramos la historia de Job. Job fue probado duramente, pero nunca maldijo a Dios, sino que mantuvo su integridad ante Dios y en todo momento fue valorado y tuvo victorias. Encontramos también a Daniel. Daniel oró al Señor por 21 días y un ángel fue retenido por fuerzas demoníacas hasta que recibió la ayuda para poder entregar la respuesta que Daniel esperaba. Estas historias nos enseñan que la guerra espiritual no es señal de debilidad, sino parte de la vida de quienes quieren vivir para Dios y obtienen de Él su bendición. La guerra espiritual es una constante en toda vida cristiana, pero debemos estar conscientes de que Dios nos ha preparado para ser vencedores. La buena noticia es que no estamos solos. Cristo venció en la cruz y nos dio la autoridad. En la cruz tenemos la paz y la libertad y la verdad que Él promulga a través de sus actos. Es allí donde nuestro refugio y nuestra victoria está asegurada. En Efesios capítulo 6 vas a encontrar una vestidura que todo cristiano debe tener como armadura para vencer contra las artimañas del enemigo. Te invito a leerla. Allí nosotros vamos a encontrar la verdad, la justicia, el evangelio de la paz, la fe como escudo, la salvación como casco, la palabra como espada y la oración como la comunicación constante. Recordemos nuestro versículo clave, 1 de Pedro 5, 8, 9. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe. Resistir no es aguantar pasivamente, es plantarse firme contra toda acechanza del enemigo y con la autoridad de Cristo. En esto nosotros tenemos que saber que nos vamos a defender. ¿De qué manera? Siendo vigilante. No vivas dormido espiritualmente. Activa tu fe cada día y proyéctala en cada acción que ejecutes. Ora sin cesar. La oración abre los cielos.
La oración te cubre y también evita que las huestes de maldad que operan en regiones celestes te hagan daño. Lee la palabra del Señor. Es tu arma más poderosa. Con ella puedes contrarrestar todas las artimañas del enemigo y podrás ser libre de cada una de esas situaciones emblemáticas que el enemigo quiera traer a tu vida. Camina siempre al lado de aquellos que pueden promulgar la fe junto contigo. Apártate de todo aquello que obra para engaño, para persecución de la fe y para quitarte el gozo y la paz del Señor. Camina junto con los creyentes en la fe. Resiste con fe. No huyas, resiste. Recuerda que la guerra espiritual es real, pero también lo es la victoria que tenemos en Cristo. Mayor es el que está con vosotros que el que está en contra. La guerra espiritual nos ayudará a tener la victoria en Cristo si aguardamos la fe. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 4 dice: mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Dios no te llama a tener miedo, sino a estar alerta y a confiar en Él. ¿Estás peleando con las armas de Dios? Que el Señor nos dé discernimiento, fortaleza y fe para resistir y vencer firmes en la fe. Dios te bendiga.